es estar juntos aquí, Señor, disfrutar de un día más de vida, Señor, disfrutar de la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, porque tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Este tiempo es para ti, lo que damos unos a otros es gracias a ti y queremos pedirte que bendigas la serie que hoy comenzamos, este mensaje que hoy voy a compartir. Gracias por darlo, Señor, que pueda transmitirlo tal y cual tú lo pusiste en el corazón mío, Señor, y que pueda haber en este lugar corazones receptivos para poder abrazar la palabra y para que esta misma palabra ministre las necesidades personales de cada quien. Espíritu Santo, queremos que los que llegaron a este lugar necesitados hoy te encuentren y tengan una respuesta de Dios para su vida. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy ya cerró Miguel la semana pasada la serie 4 enemigos que superar, ¿verdad? Él estuvo hablando sobre la baja autoestima el pasado fin de semana. Pero hoy empezamos un nuevo mes y empezamos una nueva serie. Hoy comenzamos una nueva serie que le titulé Lo que todo cristiano debe saber y recordar. Tal vez algunos que ustedes que son cristianos de muchos años dirán, algunos de estos temas ya he escuchado sobre estos temas, he ido a estudios, he recibido enseñanzas sobre estos temas y qué bueno, qué bueno. Es bueno saber, ¿verdad? Debemos saber todo esto. Tal vez alguien está aquí y va a decir, es la primera vez que escucho sobre este tema, pero pues va a ser de bendición para tu vida seguramente. Pero los cristianos que ya han escuchado estos temas, vamos a estar hablando estas semanas de temas que todos tenemos que recordar y tener presentes en nuestra vida. Porque esos temas son fundamentos, son cimientos para nuestra vida espiritual. Y son temas que vamos a necesitar recordar y creer y practicar muy continuamente en nuestra vida. Y más en estos tiempos que estamos viviendo. Así que vamos a hablar durante este mes de septiembre de temas que todo cristiano necesita saber y recordar. ¿Cuántos son cristianos aquí esta mañana? ¿Hay cristianos en este lugar? ¿Hay algún cristiano aquí esta mañana? A ver, ¿puede levantar su mano el cristiano que esté aquí esta mañana? Ok. Entonces son temas para nosotros, ¿verdad? Todo cristiano necesita saber y recordar esto. Cuando yo estaba preparando este tema, este primer tema, porque hoy voy a comenzar hablando de un tema que yo le titulé La clave para recibir una nueva oportunidad. Estoy muy preguntón hoy, pero no voy a preguntar más, pero piensa en esto. Yo creo que más de una vez tú has necesitado una nueva oportunidad. Tal vez tú estás aquí esta mañana y en tu corazón sientes que necesitas una nueva oportunidad de parte de Dios. Entonces, la clave, el tema de hoy es la clave para recibir una nueva oportunidad. Cuando yo estaba preparando este tema, recordé que hace algunos años, aquí en la iglesia, en otro lugar donde nos reuníamos, teníamos una cajita donde poníamos las llaves de la iglesia. De manera que cuando llegaba Sergio, que a veces se le olvidan las llaves, ¿verdad? Y no traía las llaves y quería entrar a la iglesia, pues si no traía llaves, no podía entrar. Entonces en esa cajita yo le levantaba algo ahí, ¿verdad? Y había una clave que yo tecleaba, 4 numeritos, y se abría la cajita y sacaba unas llaves ahí para entrar a la iglesia. Esa cajita, ese lugar, nosotros la pusimos en un lugar donde sabíamos que allí estaba y eso lo hacíamos todos los que teníamos la clave, podíamos accesar a la iglesia cuando no teníamos las llaves por alguna circunstancia. Pero sin la clave no había llaves, porque si se me olvidaron o no las tenía o lo que sea, sin la clave no había llaves. Entonces, por lo tanto, no había acceso a la iglesia para quienes habíamos perdido u olvidado las llaves ese día. ¿Por qué te platico esto? Porque todos alguna vez hemos fallado. Todos alguna vez hemos caído, o en otras palabras, todos alguna vez hemos pecado contra Dios. No estamos aquí en la iglesia como cristianos diciendo que un cristiano nunca peca porque sería el primer pecado, ¿verdad? Si aquí todos decimos, es que un cristiano nunca peca, ya estoy pecando porque estoy diciendo mentiras. Todos nosotros no queremos, no es nuestro deseo, pero nuestra humanidad, nuestra carne y nuestra imperfección todavía humana, hablando humanamente, nos lleva a ser
a fallar en cosas todavía. Entonces todos hemos fallado, aún siendo cristianos, porque los cristianos también fallan, los cristianos también han pecado y hemos necesitado una y otra vez el perdón de Dios. Así que sabemos que cuando pecamos o cuando le fallamos a Dios, hemos aprendido que esto crea una separación entre Dios y nosotros, ¿verdad? El pecado crea una separación entre Dios y nosotros, no porque Dios quiera ni sea su deseo. Nuestro pecado, nosotros con nuestro pecado, creamos una separación entre Dios y nosotros. Por eso cuando no teníamos a Cristo ocupábamos un Salvador, porque nosotros por nuestros méritos y buenas obras nunca podríamos dejar de pecar. Con un solo pecado ya seríamos inmerecedores del reino de Dios, del cielo. Entonces necesitamos un Salvador porque nuestros pecados crearon una división entre Dios y nosotros, y Cristo vino y fue el medio, vamos a decir, fue el puente, o fue quien cerró esa separación y hizo posible que nosotros accediéramos a la comunión con Dios. Esa es la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros fallamos, aún siendo cristianos, creamos una separación entre Dios y nosotros. Y las consecuencias del pecado vienen sobre nuestra vida y nos causan daño. Nos dañan a nosotros y a veces ese daño colateral afecta a la gente que está cerca de nosotros. Así que es triste ver a muchos cristianos hoy en día que viven las consecuencias de su pecado, porque hay cristianos que no han sido libres, han seguido con una tendencia de cometer el mismo error, el mismo pecado, su misma falta a Dios, y hay cristianos aún que están viviendo las consecuencias de su pecado. Hay muchos cristianos, yo sé que no lo dirían, ¿verdad? Aquí públicamente menos, que luchan con la culpa, que sienten culpables. A mí hay cristianos que me han dicho, es que yo soy muy pecador, y siguen sintiéndose indignos, aunque Dios ya los perdonó, ya son hijos de Dios, y si ellos se han arrepentido, y ahorita vamos a hablar de ese tema, ellos son perdonados, pero muchos aún siguen creyendo la mentira del diablo y luchan con la culpa. Algunos no se han arrepentido y obviamente cargan con todo el peso de esa culpa, o con la vergüenza y todos los efectos negativos del pecado en su vida. Ahora, en ninguna forma ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que estar separado de nosotros, ni quiere que carguemos con vergüenza o con culpa por nuestro error o nuestra falla o nuestro pecado, porque Cristo murió en la cruz para darnos vida. Cristo murió en la cruz para liberarnos de la muerte y la esclavitud del pecado. Cristo murió en la cruz para que experimentemos vida abundante, que dice el Evangelio de Juan. Él murió en la cruz para que disfrutemos de todo lo que Él ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero nuestra carne, el enemigo, ¿verdad? Y el sistema que opera y gobierna este mundo, todos los días nos tienta para romper con esa comunión y ese plan de Dios para nuestra vida. Todos los días somos tentados. ¿Hay alguien aquí que sea tentado todos los días? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? ¿O alguien no es tentado todos los días? Dirá, bueno, cada tercer día o cada cuarto día. Pero todos somos tentados para romper la comunión con Dios, para pecar. Así que una y otra vez, los hijos de Dios necesitamos tomarnos de la promesa que dice en San Juan, 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, que dice, si alguno pecare, ¿qué dice que tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Que es Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre. Pero para que Él abogue, para que Él nos defienda, necesitamos la clave para reconciliarnos con Dios y ser restaurados en comunión a través de Cristo. Necesitamos la clave. Necesitamos abrir la cajita y tomar la llave, para tomar la llave, el acceso que es Jesucristo, ¿verdad? Y esa clave es el arrepentimiento. Esa clave es el arrepentimiento. Hoy quiero hablarte de un pasaje donde encontramos a un discípulo de Cristo, a uno de los apóstoles, fallándole al Señor. Y él sufre las consecuencias de su falla. Se llena de culpa, se llena de vergüenza, tiene dolor en su corazón porque ha fallado al Señor. Pero el Señor Jesús le muestra que Él es el Señor del amor, de la restauración y de una nueva oportunidad para aquel que conoce y
recuerda la clave para tener esa nueva oportunidad, que es el arrepentimiento. Y hoy les estoy hablando de Pedro. Quiero que hablemos de Pedro esta mañana. Pedro fue un hombre que se arrepintió sinceramente de haberle fallado al Señor. Tal vez esta mañana hay alguien aquí que está luchando con la vergüenza y con la culpa porque le ha fallado al Señor. Tal vez esta mañana alguien está aquí luchando con la vergüenza y la culpa porque hace cosas que sabe que no agradan a Dios ni le honran. Y está luchando con la culpa, la vergüenza, quiere dejar esto en su vida o alejarlo de su vida. Tal vez hay alguien aquí luchando con las consecuencias del pecado o de haber fallado al Señor. Yo creo que aquí hay alguien que está tratando de salir adelante de eso. Aquí yo creo que hay personas que quieren volver a levantarse esta mañana. Les tengo buenas noticias a ustedes. Hay perdón para ti, dice la Biblia. Hay la oportunidad de un nuevo comienzo con Dios, pero necesitas la clave para abrir la caja y tomar la llave. Y si alguien no está luchando con estas cosas aquí, tarde o temprano vas a luchar con esto. Y cuando tú luches con esto y venga la culpa o la vergüenza a tratar de sumirte en esa caída que has tenido, necesitas recordar que tienes que usar la llave para tener esa nueva oportunidad. Y esa llave se llama arrepentimiento. Mateo 26, por favor, 73 al 75, es lo que vamos a leer hoy. Mateo 26, 73 al 75. Vamos a hablar de Pedro, les dije. Dice la palabra en Mateo 26, 73 al 75. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a, ¿qué dice ahí? ¿Qué hizo Pedro? Maldecir. ¿Se imaginan a alguno de los apóstoles diciendo palabras así? Tal fue su temor de ser descubierto, tal fue su temor de ser apresado, porque ese es el tiempo en que Jesús está siendo llevado preso y está se están burlando de él, lo están maltratando, y Pedro va siguiéndole de lejos, ¿verdad? Entonces, cuando lo confronta alguien que está por ahí en ese patio donde él está desde lejos viendo a Jesús, y le dice: tú estabas con ellos, ¿verdad? Tú eres de ellos. Él comienza a maldecir. ¿Y qué es lo otro que hizo? A jurar y decir: no conozco al hombre. Y enseguida dice: cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente, dice la palabra de Dios. Un poco de antecedentes. Pedro conoció a Cristo tiempo atrás. Tal vez tenía aproximadamente 3 años de discípulo. Pedro tenía un hermano que se llamaba Andrés. Andrés ve a Jesús y se convierte en un seguidor de Jesús, y va y comparte con su hermano Pedro. Y lleva a Pedro donde está Cristo. 3 años atrás lo lleva con Cristo, y junto con Pedro estaban Santiago y Juan, otros 2 de los apóstoles. Ellos eran compañeros de trabajo, los 3 eran pescadores y estaban trabajando en el muelle. Cuando llega Andrés y le comparte a Pedro sobre Cristo, y se lo lleva a Pedro, y todos los demás van con él. Y entonces cuando llega con Jesús, Jesús le dice, le cambia el nombre. Le dice: ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. Y así termina el relato, ¿verdad? En los evangelios. Pedro sigue lo suyo, ya tuvo ese primer encuentro con Jesús. Pero días después, o tal vez semanas después, Jesús regresa a donde está Pedro trabajando en la pesca, y junto con Santiago y Juan. Y ellos toda la noche, esa noche habían estado tratando de pescar, pero no habían tenido resultados, no habían pescado nada. Y Jesús les pide que vuelvan a tirar las redes donde Él les indica, les dice: tiren las redes otra vez aquí. Y Pedro le dice: Señor, pero toda la noche estuvimos trabajando, tiramos las redes, eran pescadores experimentados, sabían dónde podía haber peces y no habían agarrado nada. Dice: pero Señor, como tú me lo estás pidiendo, lo voy a hacer. Y van, tiran las redes donde Jesús les dice, y sucede el milagro.
Después de una noche sin dormir, de estar trabajando, viene una pesca abundante. Tanto que se estaban rompiendo las redes y necesitaban ayuda. Cuando ya están otra vez en tierra, en instantes después, Pedro termina postrado en tierra delante de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Cae de rodillas ante el Señor. Aquí vemos a un hombre que ahora es consciente de su pecado. Ahora es consciente de su indignidad ante Dios, porque él había rechazado a Dios. Ahora Pedro está realmente arrepentido de haber hecho esto, y Jesús perdona sus pecados y le llama a seguirle. Y cambia su vida dándole una misión que cumplir. El Simón anterior a Cristo ahora es Pedro. El Simón que era pescador en el mar, Jesús le dijo: ahora serás pescador de hombres. Cristo le perdonó, le llamó y le reveló su plan para su vida. Pedro, un hombre arrepentido, inmediatamente dejó todo, porque dice la Biblia que al instante, esas palabras siempre me han impactado cuando hablo de esta historia, porque cuando Cristo le dijo: sígueme, desde ahora serás pescador de hombres, dice la Biblia, y Pedro al instante dejó todo. Dejó las redes, dejó el trabajo, dejó a los compañeros, dejó todo y siguió a Cristo. Ese es un hombre arrepentido, un hombre transformado por Dios. Y se va siguiendo a Cristo. Y desde ese momento, Pedro se convierte en uno de los discípulos más comprometidos y más cercanos a Cristo. Era de su círculo más cercano. Pedro, Juan eran de los más cercanos. Cuando Jesús iba a orar, se llevaba a ellos. Cuando en los momentos importantes, especiales, siempre andaba Pedro y Juan con él. Pero 3 años después, aproximadamente, cuando viene la etapa más decisiva del ministerio de Jesús, y después de haber pasado mucho tiempo con Él, y después de haber visto muchas señales y muchas maravillas, Jesús les revela que viene la etapa más difícil, donde Él será tomado preso, acusado injustamente y finalmente asesinado. Y Jesús les dice que en ese tiempo difícil todos sus discípulos lo van a abandonar, todos. Pero Pedro, cuando Cristo está hablando de esto, irrumpe en medio de la plática y dice: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús está diciendo: ahora todos me van a abandonar, ¿verdad? Ya viene el tiempo difícil, viene el tiempo de donde voy a ser asesinado, maltratado. Y dice Pedro: pero yo jamás te abandonaré. Vemos a un Pedro seguro de sí mismo. Vemos a un Pedro que se siente mejor, más fuerte y más fiel que los demás en ese momento. Por eso da el paso al frente y dice: aunque todos estos te abandonen, yo no. ¿Sabes que este es el peligro que enfrentan muchos cristianos en estos días? Muchos cristianos han llegado a confiar tanto en sí mismos que se sienten mejores que otros. Se sienten mejores que otros. Aunque todos estos que no te sigan, yo aquí estoy, Señor. Y lo dicen, ¿verdad? Pero no lo dicen pensando y meditando en lo que implica, sino lo dicen porque se sienten mejores que los demás. Están tan confiados en sí mismos que se sienten más fuertes que los demás hermanos. Están tan confiados en sí mismos que se sienten más fieles que los demás. Pero cuando nos confiamos, cuando pensamos que ya la hicimos, cuando nos conformamos, que hablamos la serie anterior, cuando nos descuidamos y cuando consentimos el pecado, y más si ese pecado es una lucha que yo he tenido en el pasado, o cuando nos sentimos más fuertes y mejores que los demás, estamos en peligro. Porque la Biblia dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Porque tenemos un enemigo que está esperando cualquier oportunidad, cualquier descuido, cualquier puerta que se abra para enlazarnos, como cuando enlazaban a los caballos, ¿verdad? Así,
¡fum! Le tiraban ¿qué es? Los que hacen eso, ¿cómo se llaman los? El lazo, ¿verdad? Le tiraban el lazo y lo agarraban y vámonos, ¿verdad? El diablo, el enemigo, está esperando cualquier oportunidad para enlazarnos. Y la historia la conocemos, ¿verdad? Pedro, después de afirmar que él nunca abandonará al Señor, Jesús le da una respuesta y le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y las cosas sucedieron tal como Cristo le dijo a Pedro. La tercera vez, que es lo que leímos, que Pedro negó a Cristo hasta con maldiciones y jurando que no lo conocía, el gallo cantó. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Y dice el relato que salió y lloró amargamente. El momento en que canta el gallo es el momento en que a Pedro le cae el 20. Le vuelve el internet, ¿verdad? Le vuelve el wifi. Y se acuerda de lo que hizo. O le cae el 20 respecto a lo que hizo y cómo le acaba de fallar al Señor. Y si tú lees el mismo relato en Lucas, en el capítulo 22, en el verso 61, nos dice algo todavía que hace más dramático el momento para Pedro. Dice Lucas que cuando Pedro negó a Cristo y cantó el gallo, Jesús volteó a ver a Pedro. Y las miradas de Jesús con Pedro se cruzaron en ese momento. Y por eso Pedro salió llorando amargamente. Qué terrible momento para Pedro. Imagínate, él ha fallado a Dios y de repente se cruza su mirada con Cristo, voltea a Cristo intencionalmente porque sabía lo que había pasado. El llanto amargo de Pedro nos deja ver el dolor que él sentía. El llanto amargo de Pedro nos deja ver que a pesar de el pesar tan grande que había en su corazón por haber negado a Cristo, no una, porque no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Y no sé si has notado este detalle, pero a Pedro no vuelve a ser mencionado por los evangelios hasta el día de la resurrección. Pedro no aparece en el relato donde dice que están en la cruz y cuando va Jesús rumbo con la cruz y cuando está ya crucificado. No aparece Pedro. Yo creo que Pedro estaba con su dolor y el lamento en su corazón de haber fallado y aparte el dolor de ver lo que le estaba pasando a Cristo, pero él no se atreve a estar cerca. Pedro aparece hasta el momento cuando el ángel, ya el día de resurrección, se revela ante las mujeres que fueron al sepulcro y el ángel le dice: vayan y compartan con los demás, anuncien a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué Dios le manda un mensaje a Pedro? Porque el Señor sabía que Pedro todavía estaba con ese sentir en su corazón de haberle fallado al Señor. Realmente tenía dolor en su corazón y Pedro necesitaba saber que Jesús lo había perdonado. Cuando llegan las mujeres a donde están los discípulos, le dicen a Pedro y Pedro sale corriendo. Porque quería ver con sus propios ojos lo que ellas le habían dicho. Pedro necesitaba saber que Jesús le había perdonado. Pedro necesitaba saber que el Señor no estaba enojado con él. Dios no lo había desechado porque el Señor vio su arrepentimiento sincero. Porque Él conoce nuestros corazones. El Señor le hizo sentir a Pedro que le estaba dando una nueva oportunidad porque Pedro sabía la clave. Pedro usó la clave para recibir una nueva oportunidad. Pedro se arrepintió. Y quiero decirte algo con esto, iglesia. Sin arrepentimiento no hay restauración de la relación con Dios. ¿Sí? Si hay cristianos que están pecando y fallándole a Dios
y no se arrepienten sinceramente, hay una separación entre Dios y ustedes. Porque sin arrepentimiento no hay restauración de de la relación con Dios. No podemos reconciliarnos con Dios si no nos arrepentimos sinceramente de nuestro pecado. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué sin arrepentimiento no hay restauración de la relación con Dios? Y la respuesta es muy sencilla. Porque una persona que no se ha arrepentido verdaderamente volverá a hacer lo mismo tarde o temprano. Esa es una realidad. Una persona no arrepentida va a volver a hacer lo mismo tarde o temprano. Hay muchas parejas donde uno de los dos ha perdonado tantas veces a la otra, ¿verdad? Que va y llora y pide perdón y vuelve y no tarda ni el día cuando ya está haciendo lo mismo. Porque no hay arrepentimiento. Y ahorita vamos a ver las diferencias, ¿verdad? Entre remordimiento y arrepentimiento, o culpa y arrepentimiento. Para que haya una restauración de una relación que está fracturada, tiene que haber arrepentimiento del ofensor. La restauración o reconciliación de una relación rota se compone de dos ingredientes esenciales. Número 1, el arrepentimiento verdadero del ofensor. Y número 2, el otro ingrediente, el perdón del ofendido. ¿Sí me explico? Para que una relación rota se restaure, haya reconciliación, debe haber esos dos ingredientes: arrepentimiento del ofensor y perdón, disposición a perdonar del ofendido. Si el ofensor no está arrepentido, no puede haber restauración. No hay una restauración, porque tarde o temprano el ofensor va a volver a cometer lo mismo. Hay muchas parejas, sobre todo en matrimonios, que le toman la medida a la otra, ¿verdad? Y ya saben que con poquito que les digan, les lloren, les hagan, les prometan, les van a perdonar. Y aparentemente se están restaurando, pero no hay una restauración si no hay una conciencia del ofensor de la gravedad de su falta y un compromiso a cambiar a través del arrepentimiento. Y si el ofendido no está dispuesto a perdonar, pues tampoco hay restauración. Van a estar todavía en pleito, en conflicto. Cuando no están estos dos ingredientes esenciales y esas personas siguen intentándolo sin pasar ese proceso de arrepentimiento y perdón, esta relación no está sanada, no está lista para continuar saludablemente. Es como darle una pastillita para el dolor sin tratar con el origen del dolor. Dios, quien es a quien le fallamos con nuestro pecado, con nuestra negación de Él, nos ha perdonado gracias a la obra de Cristo en la cruz. Pero para que ese perdón sea efectivo en nosotros y nos lleve a una reconciliación con Él, necesitamos arrepentirnos verdaderamente de nuestro pecado, arrepentirnos de nuestras fallas a Dios. ¿Sí me explico, iglesia? ¿Sí están conmigo? Pedro realmente se arrepintió y Cristo le perdonó. En la segunda parte del mensaje de hoy, que quiero entrar ya en esa segunda parte, quiero hablarles del verdadero arrepentimiento, que es la clave para tener una nueva oportunidad, y esa como la que Pedro recibió después de haberle fallado al Señor. Y necesitamos tener claro lo que realmente es arrepentirse verdaderamente, porque de otra forma podemos seguir engañados pensando que estamos bien con Dios cuando no es verdad. Y tarde o temprano viviremos las consecuencias que implica el arrepentimiento verdadero, ¿verdad? O las consecuencias que implica no haber experimentado un arrepentimiento verdadero, perdón. Lo primero que quiero decirte en cuanto al arrepentimiento verdadero, número 1, el arrepentimiento verdadero implica cambio. ¿Ok, iglesia? Pedro, ¿cuántas veces había negado al Señor? 3 veces, ¿verdad? 3 veces había negado al Señor. Y después de reconocer
el mal que había hecho, dice la Biblia que lloró amargamente, quebrantado y humillado ante Dios. Seguramente le pidió perdón y propuso en su corazón no volver a negarlo jamás. Eso lo vemos en el resultado, ¿verdad? Porque el libro de los Hechos relata todo lo que Pedro soportó después. Y aún la historia y la tradición dice que Pedro murió predicando el evangelio, no volvió a negar al Señor jamás. Así que en este pasaje vemos un ejemplo de arrepentimiento verdadero, porque la vida de Pedro reflejó un cambio a raíz de esa experiencia. Pedro había tomado el camino equivocado, negó a Cristo 3 veces y ahora se da cuenta de su pecado y se arrepiente de corazón, y a raíz de esa experiencia su vida cambió y no volvió a negar a Cristo. Eso es lo que sucede cuando alguien se arrepiente verdaderamente. Hay un cambio de dirección. Iba en una dirección equivocada, pero ahora doy vuelta y voy por la dirección correcta, por la dirección que debo de ir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Iglesia, sin cambio no hay arrepentimiento. ¿Sí me escucharon en esto? Sin cambio no hay arrepentimiento. El arrepentimiento implica cambio. No se puede estar arrepentido sin un cambio de comportamiento y de actitud. Lo segundo que te quiero decir del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero implica entender la gran diferencia entre estar arrepentido y sentir remordimiento o sentirse mal. Remordimiento significa que yo me siento mal por algo que hice. Y es fácil confundir remordimiento con arrepentimiento. El remordimiento me puede hacer sentir mal por un tiempo. Me siento mal por un tiempo. Tengo remordimientos. A lo mejor mientras sufro las consecuencias de mis malas acciones o mientras veo el daño que causé. Pero pasado un tiempo vuelvo a lo mismo. Por lo tanto, no hubo un cambio en mi vida. No hubo un real cambio de dirección. Cuando una persona tiene problemas con el alcohol y se emborracha tanto, ¿verdad? Llega con la esposa a su casa. Y la esposa, obviamente furiosa, enojada, le dice esto y aquello y de todo le dice, ¿verdad? Todo lo que tenía ahí guardado le dice. Y él le dice, mi amor, no voy a volver a hacerlo. Llora, se hinca, le besa la mano, le promete y le dice, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Estoy arrepentido. Te perdono, mi amor, vente, un besito, todo, ¿verdad? Porque lloró y todo. Y al otro fin de semana está con las ballenas el sábado. Y vuelve a hacer lo mismo el domingo. Vuelve a pedir perdón. Y tal vez sí se siente mal. Pasa el influjo del alcohol y todo y se siente mal. Y no, es que no está bien. Y luego sufrí a mi esposa y a mis hijos y esto y aquello. Pero no hay una decisión de un cambio. No hay una conciencia de la gravedad y del daño que está causando, y no hay una decisión de decir voy a hacer lo que sea, voy a entregarme a Dios con todo el corazón para que Dios quite esto de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Lo que sea. Como Pedro cuando se arrepintió y dijo que al instante le siguió, ¿verdad? Cuando se encontró con Cristo la primera vez, y en este caso también vemos lo mismo. El verdadero arrepentimiento nos hace reconsiderar nuestras acciones y pensar diferente. El verdadero arrepentimiento se refleja en un cambio de mentalidad, de manera de pensar y de accionar. Gente que tiene cosas arraigadas en su vida tiene que tomar decisiones drásticas si realmente está arrepentido o arrepentida. Decisiones drásticas desde cortar con personas que les causan daño, desde alejarse de lugares o personas nocivas para su vida, desde entregarse completamente a Dios con fe, dando los pasos necesarios que tenga que dar, perseverar a pesar de la tentación y todo lo que viene para tratar de jalarnos al mismo lugar donde estábamos. El verdadero arrepentimiento implica todo eso. El remordimiento, cuando mucho, nos hace modificar nuestro comportamiento temporalmente. Voy a dejar de hacer esto para que estés bien. Voy a dejar de hacer esto para que no me digan nada. Cuando mucho hace eso el remordimiento, pero no hay una convicción. 1 Timoteo 4:6 dice, 2 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 Timoteo 4:6 dice, 2
El arrepentimiento verdadero es algo permanente. No es algo que siento hoy y mañana ya no. Como decíamos en el punto anterior, el verdadero arrepentimiento nos lleva al cambio. Dice la palabra en Proverbios 28:13. El que oculta sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Pero el que los confiesa y, ¿qué dice ahí? Se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Una persona arrepentida va a confesar su pecado y se va a apartar de ese pecado. Quien hace eso, dice, alcanza misericordia. Salomón dice que no basta con confesar el pecado, no basta con decirlo, hay que apartarse de él. Yo no digo que es fácil, jamás he dicho que es fácil, pero ahí entra la promesa. Todo lo puedo en Cristo. Y lo que para el hombre parece imposible, para Dios es. Entonces, ¿quién es el que nos va a dar la fuerza y el poder para vencer eso? Dios. Mientras más cerca de Dios y más constantes con Dios seamos en buscarle, más vamos a tener el poder para resistir la tentación al pecado, para mantenernos apartados de ese pecado. No basta con sentirse mal por el pecado, no basta con tener remordimiento, es necesario un cambio de dirección, un cambio de manera de pensar. Pedro realmente se sentía mal por lo que hizo. No se sentía mal por las consecuencias o por ser descubierto. Se sentía mal porque le había fallado al Señor. Le dolía realmente haber negado al Señor. Sabía que lo que hizo estaba muy mal, por eso lloró amargamente. Amargamente es un llanto de dolor, un llanto de profunda tristeza, un llanto con un gran pesar por la falta que cometió. Le dolía haber lastimado el corazón del Señor. Lo tercero que te quiero decir del arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero implica efectos visibles y perdurables. La prueba del corazón se ve en sus efectos permanentes. Si en mi vida no hay cambio permanente en cuanto a mis acciones, entonces tal vez no hubo un arrepentimiento genuino. Muchos piden perdón por sus faltas y dicen que están arrepentidos, pero pasado un tiempo vuelven a ser los mismos o peores, con peores comportamientos porque no estaban realmente arrepentidos. El cambio de alguien realmente arrepentido abarca el aspecto externo y el interno de la vida de aquel que falló. No solamente cambia lo por fuera, sino cambia desde adentro. Hace unos años, los periódicos publicaron la historia de un hombre llamado Al Johnson. Al Johnson es un hombre que se convirtió en seguidor de Cristo. Poco tiempo después de convertirse al Señor, Al Johnson confesó que él había participado años atrás en el robo de un banco cuando tenía 19 años. Ya ahorita era un hombre ya mayor, no sé cuántos años tendría, pero pasaron muchos años desde que él tuvo 19 y cometió ese robo hasta ahora que se convierte a Cristo. Y él confiesa ese robo cuando tenía 19 años. Pero debido a la ley, el caso de robo en el que estuvo involucrado Al Johnson ya había prescrito. Y no lo podían procesar por ello. Sin embargo, cuando Al Johnson conoce a Cristo y entrega su vida a Cristo, él voluntariamente regresó todo el dinero que se había robado muchos años antes. A pesar de que la ley ya no le exigía que lo hiciera y él podía fácilmente haberse quedado con ese dinero, él decidió enmendar lo que había hecho 19 años atrás. Este es un fruto de alguien verdaderamente arrepentido, alguien que Dios cambió su vida. Él tuvo el deseo de resarcir el mal, aun y cuando el delito ya había prescrito. Eso es lo que hace un cristiano que conoce a Cristo. Mateo 3:8 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿A quién le está diciendo Juan el Bautista eso? ¿Alguien conoce la respuesta? ¿A quién le dice produzcan frutos dignos de arrepentimiento? A los religiosos de aquel tiempo, a los fariseos. Juan el Bautista los confrontó
y les demandó que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Este mismo versículo de Mateo 3:8 en la versión Palabra de Dios para Todos dice: vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Fíjense, me encanta como lo dice, ¿no? Le dice a los fariseos: hey, fariseos, religiosos, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Porque miren, ¿cuántas veces puede ser que alguien dice: oh no, yo ahora ya soy cristiano, ya tengo a Cristo en mi corazón, voy y canto en la iglesia, y a veces su comportamiento no cambia en nada. Nada más ahora es una persona que conoce versículos. Y la gente le dice: pero yo no veo ni un cambio en tu vida. Yo te veo igual. Tenemos que ser muy honestos y decir: realmente me he arrepentido de tal manera que esto está produciendo un cambio en mi vida. ¿Realmente le he entregado mi vida a Cristo? ¿Realmente le he rendido todo a Jesús? Porque entregarle la vida a Cristo es rendir todo lo que tenemos y lo que somos a Cristo. ¿Realmente me he abierto con el Señor y le he entregado y le he confesado todo el mal que he hecho? ¿Realmente me siento mal por lo que he hecho en mi interior? No porque la gente sepa, no porque la gente vea, sino en mi interior. Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Y lo cuarto y último que te quiero decir del arrepentimiento verdadero: el arrepentimiento verdadero implica un cambio de comportamiento y no solo de creencias, lo que te decía ahorita. El problema con mucha gente hoy en día es que muchos añaden a Cristo a su vida, pero no quitan el pecado de su vida. ¿Sí me explico? Añaden a Cristo a su vida, pero no quitan el pecado de su vida. Muchos experimentan un cambio de creencias. Ya cambié de religión, dicen. Ahora soy de la religión cristiana. Creen que ser cristiano es cambiar de religión. Ya no soy de la religión de antes, ahora soy de la religión cristiana. ¿Y cuál es la religión cristiana? Pues donde cantan alabanzas, hay un pastor, el pastor es casado, tiene esposa, tiene hijos. Es una iglesia bonita, me gustan las alabanzas. Ahora soy de la religión cristiana. Muchos experimentan ese cambio de creencias o de religión, pero no un cambio de comportamiento y de vida. Siguen siendo iguales. Solamente van los domingos de 11 a 1 a la iglesia. De acuerdo con la Biblia, una persona que no ha tenido un encuentro con Jesucristo a través de haber sido consciente de su falla y haberse arrepentido y invitado a Jesús a ser el Señor de su corazón y de su vida, de acuerdo a la Biblia, las personas que no han hecho esto tienen una fe muerta. A esas personas les falta la fe que es producida por el verdadero arrepentimiento. Es una fe que nos lleva a entregar todo a Dios, todo lo que tenemos y somos. Es una fe que nos lleva a dejar aquello que estorbe en nuestra relación con Dios. Es una fe que nos lleva a confiar en los planes de Dios. Es una fe que nos da convicción para vivir para Dios. ¿Cuántos fueron a la película el viernes o este fin de semana a la película La Forja en el cine? Vieron al chavo cuando él entrega su vida al Señor, y uno de los momentos, de los muchos momentos que él experimentó cuando le dice que entregarse a Cristo es entregarle todo al Señor y dejar todo aquello que nos estorbe en nuestra relación con Dios. Y de repente hubo un momento en que él es confrontado y él tenía una adicción a los videojuegos, ¿verdad? Y en un momento él con el Señor recibe la convicción de entregar y rendir eso al Señor. Eso es el fruto de alguien que ha sido cambiado por Cristo. Alguien que está dispuesto a dejar aquello que para él ha sido muy importante. Joel antes de leer el versículo quiero decirte, no importa a qué iglesia vayas o de qué religión sea una persona, si una persona no es consciente de su pecado, no lo reconoce en su vida y por lo tanto no se arrepiente y le entrega su corazón a Jesús, su religión o creencias no le reconcilia con Dios. Joel 2:13 dice, en lugar de rasgarse las vestiduras, ¿rasguen qué? ¿No está ahí en la pantalla? Joel 2:13. A ver. En lugar de rasgarse las vestiduras, ¿qué le dice?
rasguen su corazón. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. En lugar de rasgarse las vestiduras a los servidores, a los religiosos, rasguen su corazón. Cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios compasivo y misericordioso, que se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto. En vez de rasgarse las vestiduras, rasguen el corazón. No vivan de apariencia. No tengan temor de que la gente los vea o no los vea. Tengan temor de que los vea el Señor. No tengan temor de que la gente sepa o no sepa lo oculto que hay en sus vidas. Tengan temor de que el Señor lo sabe. No rasguen las vestiduras, rasguen su corazón. El arrepentimiento verdadero produce un cambio en el corazón y no solo en el exterior. Pedro, ya voy a terminar, fue un hombre que experimentó un arrepentimiento verdadero. Y el Señor, que todo lo sabe, le dio una segunda oportunidad. Cuando una persona se arrepiente, Dios le da una segunda oportunidad. Salmo 51, 17, el último texto, termino con esto y dice: los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás al de corazón humilde y arrepentido. El Señor nunca va a rechazar ningún corazón arrepentido delante de Él. Y Él conoce nuestro corazón. Amén, iglesia. Así que lo primero que todo cristiano debe saber y recordar es que la clave para tener una nueva oportunidad y reconciliarnos con Dios cuando hemos fallado es el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento que produce un cambio en tu vida. Y tú dirás: hermano, pero esto es muy fuerte, no lo puedo dejar, tengo años con esta ira, tengo años con este enojo, tengo años con esta adicción, tengo años con este problema, ¿cómo le hago, hermano? Ya te dije hace ratito, ¿verdad? Ven a Cristo, vengamos a Cristo. Él tiene el poder para darnos eso que necesitamos para vencer con la tentación al pecado. Amén, iglesia. Pónganse de pie, por favor. Los muchachos de la alabanza pueden pasar, por favor, el equipo de adoración. Hoy no tenemos Santa Cena, ¿verdad? Ya el mes de septiembre tenemos programada la Santa Cena. Pero no ocupamos tener la Santa Cena para ponernos a cuentas con Dios si es que algo no está sucediendo bien en nuestra vida. Yo creo que es una buena oportunidad para que nosotros podamos venir con el Señor y pedirle perdón por nuestro pecado. Pero vamos a pedir perdón desde un corazón consciente del mal que ha causado a Dios, del dolor que ha causado al corazón de Dios. Vamos a pedir perdón desde un corazón que es consciente de que le ha fallado a Dios. ¿Sí me explico con esto, iglesia? No solamente de labios para afuera, sino un perdón que pedimos conscientes de que hemos hecho algo malo a los ojos de Dios, algo que le ha lastimado y le ha desagradado. Así que yo quiero invitar la presencia del Espíritu Santo en este tiempo. Y vamos a cantar un poquito hoy. Vamos a cantar del amor de Dios, del amor sin condición de Dios. Y después de este tiempo, durante este canto, vamos a hacer una pausa de cantar y vamos a hacer una invitación aquí al frente. Y vamos a invitar a todos aquí enfrente, los que quieran hoy pedir algo de Dios. Tal vez tú necesitas pedir que Dios siga fortaleciéndote para vencer algún problema con el que estás luchando, con alguna tentación. Tal vez durante esta canción, yo te voy a pedir que durante este tiempo que estemos cantando, antes de otra cosa, tú le digas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, muéstrame, Señor, si hay algo en mi vida que me está impidiendo estar bien con Dios esta mañana. Trae a mi memoria las cosas que yo estoy haciendo o que he hecho que no te agradan. Señor, dame convicción de pecado.
Porque lo peor que podemos hacer es pensar que lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho no ha sido tan grave. Lo peor que podemos hacer es minimizar la falla. Tal vez el gallo ya cantó 3 veces en tu vida. Yo necesitas ahí en tu lugar ponerte a cuentas con Dios. Hay muchas maneras en las cuales podemos estar fallándole a Dios esta mañana y en este tiempo. Si tú sientes que estás fallándole a Dios en algo, este es un buen momento para pedirle perdón a Dios ahí en tu lugar. Y después de eso, queremos orar por tus luchas y por tus cargas y tus tentaciones también. Espíritu Santo, ven. Y yo te pido que escuches el corazón de tus hijos y tus hijas esta mañana. Quiero pedirte que venga a tu reino en este lugar, Señor. Y que hoy fluya la reconciliación en este lugar. Que hoy el arrepentimiento lleve a nosotros a confesarte nuestras fallas, a reconciliarnos contigo, y que vengan las nuevas oportunidades para aquellos que vengan humildes y arrepentidos delante de ti. Que venga tu reino, Señor, que nadie salga con el peso de la culpa y el pecado y las consecuencias de él en su vida de este lugar. Que hayamos podido ponernos a cuentas contigo esta mañana. Ven, Espíritu Santo. Cuando una persona es consciente de su pecado o su falla y quiere reconciliarse con Dios, no le importa si hay alguien al lado de él o al lado de ella. No deja que nadie le obstaculice para pedirle perdón a Dios y reconciliarse con Él. Cierra tus ojos y por un momento olvídate de quien está a tu lado. Habla con tu Padre esta mañana. Dile cómo te sientes hoy. Dile cómo ves tu vida delante de Él. Confiésale aquellas cosas que has hecho y que no quieres hacer más.